Bueno, un poco la introducción es que Álvaro nos puso un título que no lo habíamos pensado nunca desde esa perspectiva, que era la autogestión. Siempre nos imaginábamos y hablábamos de que trabajamos en un esquema colaborativo, somos una oficina de arquitectura que somos socios de una constructora y de una desarrolladora inmobiliaria, por lo tanto tenemos quizá una obligación distinta que otros arquitectos en que todos los proyectos que hacemos tienen que ser buenos para los tres. ¿Y por qué? Porque creemos también que un buen proyecto bien ejecutado, que es bueno para los inmobiliarios y que es bueno para la constructora, va a terminar siendo un mejor proyecto para las personas que terminen habitando ahí, y que muchas veces también nos ha permitido, con ahorro y con cosas, soluciones que se nos ocurren y que vamos a participar desde el día cero con las constructoras y con esa integración y sinergia que se crea, en empezar a negociar otras mejoras y subir los estándares en metros cuadrados, en materialidad y en distintas cosas. Entonces eso es un esquema un poco que quizás es distinto a todo lo que se ha conversado hasta ahora, y los encargos muchas veces vienen encargos internos, terrenos que están ahí, que tienen muchos problemas, que lo empezamos a trabajar desde el día cero con abogados, con paisajistas, con especialistas, y con los mismos ingenieros y constructores para buscar soluciones y armar desde cero estos proyectos. Bueno, ese es el equipo, así que vamos a tratar de responder a las primeras, o sea, a las tres preguntas con ejemplos de los proyectos que hemos desarrollado, que son principalmente de DS19, los que hemos construido. DS49, cosas, tenemos algunos, pero todavía sin construir. Bueno, para responder a las preguntas, vamos a responderla con ejemplos concretos de 3 proyectos de DS19. Uno que ya está terminado, entregado, de la postulación del 2018, y 2 que están en construcción en este momento, llamados 2019, 2020 y 2021. Si alcanzamos, les podemos mostrar 2 prototipos de vivienda que hemos desarrollado, también parte del encargo de la autogestión, que nosotros trabajamos siempre en conjunto con la constructora, que es un prototipo de un DC49 y de un DC10, que es la vivienda social rural. Dale. El primer proyecto que vamos a mostrar es nuestro primer DS19, que es un condominio en Rancagua, donde la constructora con la que trabajamos, que mencionaba Andrés, nos encargó pensar qué hacer con un terreno que tenían en una antigua zona de galpones que se estaba reconvirtiendo en una zona de vivienda a raíz de la realización del bypass de Rancagua, que es el que pasa ahí a la mano derecha. Y esta zona empezó a quedar como obsoleta para los galpones y a ser muy buena para hacer vivienda. Y entonces la constructora nos dijo, vean qué pueden hacer. Vimos que podíamos hacer un DC19, que habían algunos DC19 que estaban empezando a aparecer, y al tiro nos asociamos con urbanismo social para darle una forma a un proyecto, postularlo, adjudicarlo sin inmobiliaria. Una vez adjudicado, nos fuimos a ver a qué inmobiliaria incorporar, cómo financiar el proyecto y cómo sacarlo adelante. Claro, de hecho, la inmobiliaria en este caso entró después, más asociada al mundo de la venta. Entonces ha sido bien interesante porque este esquema de constructora que también forma parte de los consorcios, porque finalmente la entidad desarrolladora es un consorcio entre la misma constructora, una inmobiliaria que es la cara más inmobiliaria, y de esa forma hemos ido sacando adelante. Entonces nosotros formamos parte del día cero, no nos llega como el encargo, sino que también lo empujamos desde la posibilidad de lo que nosotros creemos que se puede hacer en el lugar. Y este es un pantallazo del Street View actual, que por sorpresa vimos que el edificio ya está actualizada la foto, y nos pareció interesante compartirla porque frente a esto nos encontramos cuando diseñamos nuestro edificio, que estos son todos proyectos de DC19 con estacionamiento en superficie, y nuestra primera impresión fue ¿por qué uno los identifica como ese es un DC19? Y lo primero que dijimos, las ventanas vienen de una inercia de que la vivienda social, la ventana es bastante mínima, una corredera partida en 2 y que se replica. Entonces nuestro primero fue como,
¿cómo le podemos cambiar el carácter a este S19? ¿Cómo hacemos para tener una ventana de piso-cielo? Que es algo que también que se ha conversado ya, y esa ventana de piso-cielo nos obligó a juntarnos con el calculista el día 0 y decir, ¿cómo eliminamos la viga de borde? Y la eliminación de la viga de borde, el resultado, como cuento corto, fue logramos una estructura mucho más eficiente desde el punto de vista de la cuantía, o sea, del costo, y también mucho más eficiente desde la faena constructiva. Entonces, también, igual ahí como el proyecto de móvil, con perímetro, con tabiquería, lo que hacía más eficiente el proceso de construcción, por lo tanto, más rápido, menos costos ocultos, claro. etcétera. Pero la primera respuesta de los calculistas fue estáis loco, no estáis podía loco, hacer un claro. DS19 Así se eliminando hacen. la viga de borde, siempre, y la constructora lo mismo, entonces ahí empezó un poco la... ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y cuando lo estudiaron la sorpresa fue... Y ahí partimos diseñando, bueno, qué es lo que se puede hacer en este terreno largo y flaco, era nuestro primer DC19, estábamos metiéndonos en este problema y fue, bueno, estrategias de diseño, bueno, la estructura eficiente, disminuir al máximo los pasillos, o sea, que no tengan pasillos, núcleo central que distribuye a 4 departamentos. Estos son 2 edificios, bueno, 116 departamentos, tiene 3 locales comerciales dando el frente de la calle, que es el frente más angosto. Esta es como el fondo en la unidad básica que se repite. Podíamos hacer 6 pisos, entonces inventamos un quinto y sexto dúplex, que es lo que se ve acá en el corte, para poder darle cabida al proyecto completo con los 6 pisos de altura sin ascensor. En ese momento era impensable hacer un DS19 con ascensor, ahora hay muchos DS19 sí, en ese momento con era bueno. Y acá me voy a detener un poco en la planta del departamento vulnerable que diseñamos en ese momento, porque respondiendo a las preguntas concretas que nos hizo Álvaro, nosotros, igual el mismo diagnóstico, dijimos, ¿por qué todos los vulnerables tienen que ser igual? O sea, ¿cómo hacemos este espacio algo más flexible? Porque, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada familia? Entonces, descubrimos que, a diferencia del 49, porque ahí tenemos nuestro comparativo entre el día del 49 y el 19, que es otro tema, que es como por cómo ha ido evolucionando el tiempo, un pasillo de 70, el otro de 75, la puerta libre de 80, la otra y así. Podíamos poner, perdón, me fui para atrás, el closet del segundo dormitorio fuera del dormitorio, y que era el siguiente diagnóstico, que era no hay closet de casa, que es algo tan necesario. Entonces, sacar el closet de este dormitorio al exterior para hacer un closet de casa nos permitía no solo tener un tema que también ha sido reiterado en esta mesa, que es el ancho del estar y la conformación del estar no regulado en el DC19, que sí estaba en el 49, pero en el 19 no. ¿Cómo hacemos un ancho de estar que realmente se pueda conformar y cómo hacer para poner la tele, etcétera? Y nosotros logramos un ancho de 3,60 metros de estar en los 52,85 metros cuadrados que tiene este departamento, y dejamos listo, proyectado el tercer dormitorio con el punto de luz, el enchufe, el espacio para la cama, su ventana. Entonces, a costa de este súper ancho de estar, se puede sacar el tercer dormitorio necesario, en el caso de que sea necesario. Igual hay un estar que sigue funcionando al menos con un sillón y una tela al frente. Y otra de las preocupaciones de la ventana de piso-cielo también tenía que ver por cómo queríamos evitar la ventana en la cabeza de las camas, que creemos que es algo que es difícil en estas tipologías lograrlo, pero la ventana de piso-cielo nos permitía eso, y efectivamente nos preocupábamos de no tener ventanas en las cabezas, ventanas de piso a cielo, tabique frente para poder poner la televisión, que es un ítem importante, ancho de estar y posibilidad de ampliarse en los mismos metros del tercer dormitorio al interior. Ya, y solo quiero hacer una mención aquí, que parte de cómo cambia el decreto, por ejemplo, en el último llamado, se exige el balcón, que en este momento, el 18, no era exigible. El balcón te lo exigen del ancho completo del recinto que lo antecede. Cuando hicimos la pregunta por el otro proyecto que les voy a mostrar, que lo teníamos que repostular, no podíamos hacerlo porque efectivamente no tenía el ancho completo del balcón del recinto que lo antecede. Digo porque ahí hay una restricción de diseño, que algo que para nosotros era una ganancia, que igual tenía un balcón, ya este esquema no lo podemos repetir, porque no podemos tener el balcón y quitarle el espacio con esa superficie, todo se puede con más superficie.
Bueno, este es el proyecto. Respecto a la materialidad, este proyecto fue construido en pandemia, le pegó el estallido social, fue un proyecto que lo tuvimos que analizar muchas veces desde el punto de vista del costo. Nosotros habíamos elegido un revestimiento metálico porque ya que teníamos tabiquería perimetral nos solucionaba el encuentro del muro con el tabique por encima de manera continua y nos evitamos cantidad de hojalaterías y uniones y encuentros. Y finalmente nos dimos cuenta que esta solución no solo funcionaba bien para la solución técnica, sino que también era muy rápida de montar y te permitía una obra gruesa no precisa, porque en el fondo la obra gruesa que va muy rápida y después las líneas se las das con el revestimiento y la tabiquería exterior. Solo agregar que en este proyecto hicimos una solución donde sacábamos una saliente de la losa un poquito para apoyar el revestimiento que venía afuera, y en el proyecto que vamos a mostrar después cambiamos eso porque tenía una dificultad constructiva importante sacar ese pedacito de losa y no quedaba bien, se reventaban los moldajes. Sí. Bueno, y todo esto que bueno, nosotros creo que también aquí se ve en esta foto de elevación, que es que esta búsqueda también de la ventana de piso-cielo tiene que ver con que no queda claro aquí cuál es la ventana del baño, ni de la logia, ni del dormitorio, sino que más bien queríamos realmente cambiarle la estética al DC19 para darle un estándar superior. Y en esta foto comentar simplemente que uno de los temas que se gatilló de nuestro interés, que también algo que se ha conversado, es respecto a las áreas comunes. Se nos pedía por parte del Serviu mejorar las áreas comunes. Y en el terreno este era bastante complejo, eran bien reducidas las áreas de equipamiento y áreas verdes. Entonces, finalmente terminamos mejorando el juego por un juego antibacteriano y ahí surgió la pregunta como de ¿en dónde se ponen los recursos? ¿Cómo gastamos la energía? Y porque las áreas comunes las define el DC01 y te dice de un estándar superior, pero no te define cuál es el estándar base. Entonces, ¿qué es lo que define ese estándar superior? Ahí está la pregunta. Lo digo porque ahí también es parte de las cosas que están como normadas, pero que falta definición. Y respecto a las decisiones del interior de las viviendas, nosotros, como trabajamos muy de la mano con la constructora, muchas de las decisiones que tomamos, un poco como lo va a hablar Consolida, son ocupamos un papel mural más grueso porque nos permite preparar menos el muro, un guardapolvo que no se requiera ser pintado 5 veces durante la obra, entonces ponemos un guardapolvo de mejor calidad, el insumo, pero finalmente a la larga con los costos ocultos es más económico. La cornisa, una cornisa que la mano de obra no sea difícil de instalar, que sea rápida y toda esa, evitar el junquillo porque son manos de obra adicionales y todas esas decisiones, las puertas de pisacielo. Porque el dintel, hicimos el costo de cuánto cuesta una puerta más alta versus hacer el dintel, que era como lo que venía repitiendo la constructora, repitiendo, y uno cuando le hace la pregunta de repente llega a soluciones que son especialmente mejores y más baratas. Entonces toda esa como experiencia de trabajo muy en conjunto con la constructora y de preguntarnos para cortar con la inercia es lo que nos ha permitido al final traspasar esto a una mejor calidad de vivienda, con un mejor papel mural, por las preocupaciones de postventa, porque al final es lo que decían ustedes, todo eso es la velocidad, la postventa, es lo que finalmente hace que un proyecto sea más caro y se nos escape. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando ya la obra va andando y ya tienen claridad, empiezan, y hagámosle una mejora, y mejoramos la cocina. Incluso ahora estamos logrando cubiertas de granito en las cocinas. O sea, entreguemos una cocina, un horno eléctrico con una encimera a gas, entreguémosle más repisa, entreguemos el mueble, y eso es porque, claro, eso lo logramos, nunca lo postulamos así. Lo logramos a medida que ya todos estos costos ocultos que los logramos controlar, se los podemos traspasar a algo del interior de la vivienda. Solo aclarar que el valor generado se comparte con el usuario final, no solamente queda como una ganancia para la constructora. O sea, ese es nuestro objetivo, lo que nosotros sentimos como responsabilidad profesional como arquitectos, que quede un mejor espacio. No, y también se introducen ventas más rápidas, esto cuando... Pero esta imagen, claro, claramente nosotros no lo amoblamos, fue la inmobiliaria, y este proyecto cuando lo agarró la inmobiliaria... no se vendía y nos echaban la culpa a los colores de la fachada, cambiamos los colores de la fachada.
amoblaron uno y se vendió todo. Y claro, hay una cosa como de entender también la lógica de cómo se opera. También es una oferta y demanda. El DC-19 tiene esa dualidad, no un DC-49 nomás. También hay que entrar en la lógica de oferta y demanda. Y ahí por nosotros pusimos un papel mural en el living, en el dormitorio principal, que viste un poco más, que tiene un tono, y nos dimos cuenta que vale lo mismo. No es más caro. Y la constructora, sí, no, lo hacemos. No, vale lo mismo. Entonces ahí hay como que empezamos a tratar de poner el ojo en cada detalle que podamos. Bueno, ahora vamos a explicar el segundo. El siguiente proyecto que vamos a mostrar es un DS-19 también en la comuna de San Bernardo, en el sector oriente, casi al llegar al Mariscal, que mostraba Francisco y Patricio, al sector del Mariscal. Este es un proyecto que tiene la gracia, la curiosidad, lo especial de este proyecto es que es un DS-19 que radica un campamento para incorporar a todas las familias del campamento dentro del proyecto como el grupo de familias que componen el 20 algo por ciento de las familias para segmentos vulnerables. Este es un 30. Entonces el proyecto parte con una comunidad consolidada, no parte desde cero. Nosotros nos sumamos a un trabajo que venía haciendo Techo, que no tenía experiencia haciendo DS-19, pero sí tiene mucha experiencia tratando con campamentos, y ellos ya tenían el terreno, las familias, y les faltaba arquitecto, constructora y un consorcio que financiara esto y que lo sacara adelante, y ahí entró EPCO, nosotros, como arquitectos, y el Fondo de Inversión Social de Ameris, que es un fondo de inversión que tiene el nombre de social porque se dedica a proyectos que a veces tienen una utilidad menor, un margen menor de retorno para el inversionista, pero tienen un retorno por otro lado, son proyectos que generan valor social, que generan valor para los aportantes por estas mismas razones. No, y acá lo interesante es que nació de un encargo de Techo de la inmobiliaria que venían recién formando y dijeron no tenemos experiencia en DC-19, llegaron a la constructora y ahí empezamos a trabajar de nuevo, desde el día cero en conjunto. Nos demoramos más de un año en sacar el permiso de edificación de este proyecto, o sea, la cantidad, sentamos en una mesa técnica, en una mesa al alcalde, al director de obra y al conservador de bienes raíces. Encuentro que eso amerita, pero aplausos, sí, que lo logramos. Ya. Y este proyecto es un proyecto de 185 departamentos con 3 locales comerciales, son 5 edificios, es el 2.0 del que vimos antes, en 4 pisos, no tiene el dúplex, en donde la estrategia de diseño, además de las ya aprendidas, fue cómo posicionamos los edificios para generar un área verde y un área realmente, porque nos dimos cuenta que la integración se da en las áreas comunes y a través de los niños. O sea, al final, más que lo que exige el Serviu, que estén mezclados como puntitos de colores, se da o sea, si tú tienes un buen espacio de encuentro y sobre todo a través de los niños, es la real integración. Y ahí se nos ocurrió y llamamos a Patio Vivo, que es una fundación, para los que no la conocen, que hace patios de establecimientos educacionales públicos, que tiene todo un discurso atrás muy interesante de la educación al aire libre. Y cuando los llamamos, esto estaba partiendo la pandemia, la respuesta, yo llamé a la directora, a la Ángela Gañez, y la primera fue no, se nos sale de nuestros estatutos de fundación, nosotros solo hacemos establecimientos de educación. Una semana después me devuelve el llamado y me dice estamos disponibles. Y fue muy interesante, entró Patio Vivo, hicieron todo un levantamiento de San Bernardo, de la ruralidad, de lo que significa la maestranza, hicieron un proyecto precioso. Bueno, estos son renders del proyecto, es el estado actual de la construcción. Hicieron un proyecto muy bonito que recogía la ruralidad con una media luna, con una alameda, con unos juegos, unas barras que hacían alusión a la maestranza. Bueno, y ahí nosotros tratábamos de además postular al puntaje de pertinencia geográfica, que me imagino que todos saben que es imposible ganárselo, es muy difícil. No lo ganamos y no sé cómo se gana ese puntaje, pero ya lo lograremos. Lo han cambiado, los últimos llamados lo han ido cambiando.
Pero creo que es importante por lo mismo que hablaban también de los proyectos de ustedes, ¿no es cierto? Que es como ya estos edificios son el contexto para armar el vacío. Y otra estrategia de diseño importante fue el retranqueo de ensanchamiento de la vereda de los locales comerciales para poder generar una especie como de strip center, ensanchamiento de la vereda y mejorar la calidad. O sea, el cierre y el acceso peatonal se corren hacia el sur para poder permitir que pase esta como plaza y que hacer un aporte también al barrio. En este proyecto, cosas como icónicas, teníamos una sola sala multiuso, que es lo que el reglamento te permite, y nosotros la quisimos dividir en dos, y nos costó muchas horas de trabajo con el Serviu para que nos permitieran dividirla en dos, no solo porque te permite dos cosas en simultáneo, porque creíamos que era mejor para el proyecto, y ahora en el último llamado explicitaron que se podía dividir la sala multiuso. Y otra cosa importante también, la conserjería. Nosotros siempre dejamos un espacio en la sala multiuso de administración, porque y esa fue una recomendación de urbanismo social el día 0, en la primera reunión. Si existe el espacio físico de una administración para guardar los archivadores en la comunidad, para reunirse, es como tenéis ganado todo lo que hace el plan de integración social después. Y en el proyecto anterior lo dejamos asociado a la sala multiuso y en este lo pusimos estratégicamente en la esquina del acceso peatonal porque es la futura conserjería que si bien no se pide, es necesaria. Y bueno, y aquí en la imagen se ve, en el fondo es esta ventana que es la que te recibe en el acceso peatonal, esa es la sala de administración en la futura conserjería. Este es el estado actual del proyecto, aquí se ve, era panel ZIP, y volvimos a ocupar el revestimiento metálico. En este caso pusimos un perfil metálico en el borde en donde se van soldadas y fijadas las barandas de los balcones y recibe el revestimiento metálico, y todo esto porque hicimos una obra gruesa muy rápida. Entonces claro, ahora podemos traspasar esa ganancia y una obra gruesa que no requiere perfección porque la línea se la da finalmente, esta es una foto de ayer, se la da finalmente la perfilería metálica y el revestimiento. Aquí se ve, permiso, en la foto anterior se ve como ya no está la saliente de la losa, está el plomo, un solo plomo. Y respecto a los interiores, de nuevo, cambiamos el guardapolvo porque este guardapolvo, si bien es más caro, pero tiene mejor postventa y así, un poco lo mismo que ya, pero para avanzar más rápido. Otro punto, por ejemplo, hemos logrado sacar el losalín de los cielos. Y eso hemos llevado a constructores de una obra para otra, mira, y que los costos, y que entonces al final el losalín es más sucio, entonces tenéis que rehacer esto. Evaluándole los costos ocultos para sacar el losalín es el grano del cielo que se pone para tapar las imperfecciones de la losa. Y nosotros hemos logrado con los mismos costos sacarlo porque creemos que mejora el estándar de la vivienda. No, el losalín termina arriba de las cornisas, sí, después si uno cambia la cornisa te quedan unos pedazos coño, otros sí. O sea, y el tercer proyecto... Este proyecto es Parque Los Encinos, un proyecto muy especial, muy querido por nosotros, que es en la Viña Cousiño, en Peñalolén. El terreno de la viña enfrenta por su lado norte a la Avenida Los Presidentes, que está conformada la mitad de la avenida, la mitad del perfil, y al norte de la Avenida Los Presidentes está Luermía, donde consolida, ahí nos mostraban su proyecto. Aprovecho de felicitarlo, increíble el trabajo que ustedes hacen. Y aquí, para el estallido social, se gatilló un problema para la viña. La viña, a través de su inmobiliaria que se llama Crillón, hace un desarrollo de sur a norte con un barrio de viviendas de alto precio y de muy buen estándar, casas y edificios. Y para el estallido social, personas de Luermía se tomaron la franja norte de la viña, que es la que se ve aquí. La franja donde están, la franja, ¿dónde ahora está el proyecto? Aquí. Todo el límite norte de la viña que da hacia la calle Los Presidentes. Hay una trinchera. Ahí hay una comisaría que es como un enclave dentro de la viña, que está ahí. Se tomaron este lugar y la viña hizo un foso con unas retroexcavadoras y se empeoró el problema y la viña llamó a Elemental para que los ayudara a pensar cómo solucionar esto.
Elemental desarrolló un master plan y la viña buscó socios y buscó socios que le aportaran con su expertise y que conformaran un consorcio, y esos fueron EPCO y Trayecta, y EPCO nos llamó a nosotros. Nosotros tomamos el master plan de Elemental, trabajamos asociados con ellos. Bueno, y además Elemental nunca había hecho DS19, entonces Claro. cuando llegan a EPCO dice, bueno, pero nos proponen un esquema de asociación por la expertise que ya llevábamos con las otras postulaciones, entonces hicimos un esquema de trabajo en conjunto. Y es un proyecto desarrollado en etapas, por lo que comentaba. Y habría que, en el fondo, la demanda de la gente de la Hermía era que el Estado compara estos terrenos, pero estos terrenos están muy bien ubicados y nunca llegaron a un acuerdo en el fondo a precio. Entonces, la única alternativa aquí nunca se pudo hacer un DS49. Incluso la alcaldesa decía, yo prefiero comprar en otros lados que la tierra vale menos y poder dar solución a más vivienda. Y en esa discusión se llegó a hacer un DS19. Porque los DS19, integración social, porque No, los hijos de las personas que viven en la Hormía, las nuevas generaciones de la Hormía, no tienen Tienen posibilidad de comprar o arrendar vivienda en Peñalolén, porque Peñalolén ahora es una comuna muy cara. Este es un DS19 que está en la esquina del metro, el metro pasa ahí en la esquina, y solo se pudo hacer, en opinión nuestra, solo se puede hacer porque Crillón aporta la tierra a un valor distinto que el de mercado, Claro. a un poquito más bajo. O sea, Es importante aclararlo porque finalmente este proyecto viene a solucionar su desarrollo inmobiliario. Claro, porque le genera un valor a Crillón que les permite a ellos aportar el terreno a un costo menor que tendría. Nadie podría hacer un DS19 acá sin esa condición. Y también se desarrolla el parque, que ese es un proyecto que no forma parte de este, pero se hace el paralelo de Avenida Los Presidentes y se deja una franja de parque importante entre medio. La segunda mitad del perfil. Y este, bueno, El proyecto está desarrollado en 4 etapas, por lo que comentaba Francisco, de que no es posible postular más de 300, entonces lo dividimos en 4 etapas, completan casi 1000 viviendas. 1000 viviendas. Una etapa, segunda etapa que fueron del llamado del 2020 y después la tercera y la cuarta llamados del 2021. Tenemos que ajustar el diseño, la arquitectura. Claro, porque las exigencias eran nuevas. Claro. Bueno, estas son imágenes del proyecto. Y este proyecto, como lo pueden ver acá, espera, voy a mostrarlo acá. También la manera de organizarlo es que lo que llamamos los microcondominios. Cada una de estas unidades funciona con su acceso independiente. O sea, y este viene el master plan de Elemental, que ellos tienen identificado que más o menos el número de familias que se pueden organizar y hacerse cargo son 30. Entonces, más o menos andan del orden de 30 familias que comparten esta, que se ve acá más en detalle, que comparten. O sea, estas 30 casas que están acá comparten esta área que tiene los autos fuera también, con una calle trasera hacia el sur y un acceso controlado por ambos lados, tanto peatonalmente de Avenida Los Presidentes como de los autos desde el sur, a una plaza común de 30 familias. Entonces son 1000 viviendas divididas en microcondominios de más o menos 30, como desde el punto de vista administrativo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Ahora, la tipología de vivienda, que el diseño son 2 dúplex sobrepuestos, que uno se accede desde el patio, que nosotros le llamamos las casas patio, que tienen patio hacia atrás, y la otra desde un pasillo en tercer piso que se accede, que se le llamamos las casas de altos. Acá, voy a avanzar. Y aquí es cuando nosotros entramos más fuerte. Cuando ese proyecto entró la constructora, se dieron cuenta que el diseño constructivo no era viable. Era muy caro de construir este diseño. Entonces ahí lo que logramos hacer en trabajo muy en conjunto, finalmente, que es lo que era este corte, pasar a logramos demostrar que podíamos hacer más superficie a costa de simplificar la estructura. ¿Y por qué fue relevante este ejercicio? Porque en paralelo nosotros nos había preguntado un amigo cercano del Servio, si tuvieran más plata para hacer DC19, en los DC19, ¿dónde la pondrían? Y después le dimos hartas vueltas, de repente pensamos en la eficiencia energética y después dijimos más superficie, si al final más superficie. Entonces, con este ejercicio vamos a poder realmente hacer el ejercicio como real
y comprobar cuánto nos está costando el metro cuadrado si es que hay una regularidad en la forma, la estructura es sana y todo lo que nosotros venimos trabajando en este esquema como de sinergia con la constructora. Y nos pasó otra cosa, teníamos una cantidad de balcones embebidos y la logia exterior, que la cantidad de aislación que se nos generaba de perímetro aislado era tan grande que tuvimos que eliminarlo porque realmente no nos estaba dando. Entonces tuvimos que eliminar balcones, o sea, los que tenían 2 pisos, si tienes un patio hacia atrás, bueno, no necesitas el balcón, eliminamos el balcón y así. Logias interiores para evitar la cantidad de perímetro, entonces al final, como estrategias de diseño tuvimos que modificar. Y explicarle todo esto al Serviu y convencerlo de estos cambios fue un trabajo largo, en el fondo, También en la postulación se tomó un criterio el día cero que fue que todas las tipologías tuvieran más de 60 metros cuadrados. Claro. Y el caso de los vulnerables que ya quedan proyectados los 2 baños también. Bueno, eso sí, que no voy a entrar a este proyecto en la cantidad de variaciones de planta ni nada porque es gigante, pero sí, queda proyectado el segundo baño con la factibilidad de las conexiones. Eso en primer piso llegaría a ampliar. Pero sí quiero mostrar una planta, que es cómo quedó la planta de los vulnerables con el cambio de la estructura, en el fondo que baja la estructura al piso 1. Es que por cumplir con los criterios de diferenciación de metros cuadrados, no pudimos agrandar la losa hasta la nueva estructura, que para nosotros era un absurdo, o sea, ya lo estábamos construyendo. Y para poder cumplir con los criterios de diferenciación y no cambiar nuestro mix, no pudimos entregarlo y tuvimos que mantenerlo. Entonces ahí es como cuando la norma o lo que uno se aprobó empieza a ser restrictivo. Queríamos entregarle más superficie nomás y no pudimos hacerlo. Y estos son imágenes de la etapa 3 y 4, que por ejemplo es cuando aparece el balcón y las nuevas normas y cómo eso te empieza a modificar. O sea, una nueva exigencia cambia la morfología. Y ahí nosotros hemos sido bien estratégicos, por ejemplo, en este proyecto, para poder entregar más superficie, tuvimos que no optar al puntaje de eficiencia energética. No porque no lo consideremos relevante, lo estamos haciendo en algunas medidas igual, pero porque hay que elegir. Los recursos son acotados y nosotros estamos todo el tiempo teniendo que elegir dónde ponemos y dijimos, vale, región metropolitana, etcétera. Dijimos, bueno, no optemos al puntaje, no significa que no tomemos medidas de eficiencia energética, ciertas cosas, pero o sea, tenemos una ventana de PVC, Comerlink, así como súper buena, pero finalmente tuvimos que optar. Y eso creo que es parte como relevante, que ha sido parte de esta como experiencia. Al principio tratábamos de apuntar al puntaje máximo y ahora nos hemos dado cuenta que no, es mejor saber dónde poner la fecha. Y estas, bueno, son imágenes del interior y el estado actual de la construcción, porque quería graficar 2 cosas importantes. Uno, habíamos puesto una escalera de madera para subir a los dúplex y en trabajo con la constructora, porque se necesitan las escaleras durante el proceso de construcción, porque cómo las aseguramos la calidad después, temas de postventa, etcétera, terminamos haciendo un diseño con muchos prototipos de escalera metálica, que finalmente es una mejor escalera, mejor terminada, que si el último día se entrega pintadita, perfecta, porque de nuevo como que nosotros trabajamos pensando en el proceso constructivo. Y entonces al final, claro, si bien la escalera de madera era más barata, en el Excel, a la larga nos ahorrábamos, o sea, nosotros queríamos que esa baranda fuera desmontable para que puedan subir los muebles. Y ahí nos dicen no, porque se las van a robar. Entonces, y ahí está con la negociación. Para el proceso de la obra, o sea, lo usan los maestros y diferencia de madera que después queda, si se usa para la construcción, después hay que botarla prácticamente. Y si no, quedan barnizadas horribles, y así quedó, que es lo que nos pasó en el dúplex anterior. Ahí concluimos que costo inicial menor no es igual a solución más barata. No. Y acá va a mostrar que siempre el estar, la conformación del estar para nosotros ha sido una preocupación, ya que no está regulado. Y en estas fotos son de la última visita de obra. Por ejemplo, aquí se cambió el panel SIP por el sistema Syntion, que el sistema Syntion son en la isla Pol, donde tienen los montantes de acero galvanizado del interior,
Pero, ¿por qué lo cambiamos? Es más caro que el SIP, pero fue por sugerencia de la constructora, porque vienen módulos más pequeños. Entonces lo manipula una sola persona muy fácil. Entonces eso se traduce a más velocidad. Entonces al final el costo, entregas un producto de mejor calidad al mismo o menor costo. Otro ejemplo acá son este alero. Ese alero de hormigón que se ve ahí nos costó mucho, no lo querían hacer, nosotros queríamos proteger el acceso a las viviendas. Cuando teníamos que hacer los avances horizontales de gas, se nos ocurrió hacerlo por ahí, por lo tanto logramos convencer que hiciéramos el alero, y el costo oculto que nunca se evaluó y que ahora lo vemos es que sirve de pasillo de obra y se evitaron los andamios. Y el ahorro de no tener andamios es muy relevante. Entonces finalmente, esto fue una sorpresa para nosotros, pero si lo hubiésemos pensado desde el día cero, o sea, está incorporado en el diseño. Entonces, y una obra que no tiene andamio, porque tiene el pasillo. Este proyecto hicieron un prototipo de usar mesas de hormigonado para las losas, porque como es regular en la estructura, lo pueden hacer, y también fue como un éxito, súper rápido, quedan súper bien, podemos ahorrarnos los salines en el cielo, etcétera. Granito en las cocinas. Granito, estamos con granito en la cocina, y al final la conclusión que nosotros estamos haciendo es, cuando diseñamos un edificio, un DC49, yo le digo, ya, si te regularizo la estructura y pensamos en las mesas de hormigonado, pero necesito que me dejé hacer más de 60 metros cuadrados y no 52 o 55. Como que, ¿cómo hacemos para que todos estos ahorros no queden en el que rico para la constructora, sino que se traduzcan realmente desde el día cero en mayor superficie, en mejor aislación, etcétera? Ese es como nuestro desafío. Bueno, estas son las fotos ahora post esta lluvia recién. Ahí se ve la viña al lado con los parrones. Y bueno, esto fue un ejercicio que lo queríamos compartir, que lo hicimos por parte del discurso elemental, que con esta relación que tenemos con la constructora fue, si entregamos una obra gruesa habitable con solo los recintos húmedos, ¿cuántos metros cuadrados más podemos entregar a diferencia de lo que estamos? Y se hizo el ejercicio y llegamos a la conclusión que eran 18 metros cuadrados más. O sea, de una vivienda se hizo el estudio de 53,08, podemos llegar a una de 71,25. Y ese es porque por el discurso de la vivienda como incremental No, y que algo que quizás me gustaría que existiera la posibilidad para algunos proyectos en los llamados, pero claro, el llamado es muy restrictivo y al final te exige tener tantos módulos de cocina y terminaciones y el pavimento, cuando de repente al final uno podría poner el foco y esos recursos en más metros cuadrados y dejándolo como obra gruesa habitable, las mismas personas lo terminan. Pero como es el llamado actual, esto no es posible, pero los metros no dejan, o sea, se pasa no deja de ser relevante. 71, no sé. Y por lo mismo nosotros, más que quizá ahorrarnos las terminaciones, lo que estamos tratando de hacer es cómo la sistematización y la industrialización también la podemos traspasar de esa forma. Si el Servi nos permitiera hacer eso, probablemente lo haríamos, pero no es posible. Entonces, claro, el valor que generamos no está por ese lado. Y aquí muy corto, el prototipo, si alcanzamos para ya. ¿Lo paso nomás? Sí, ya, no sé, este es un prototipo de C49 y que simplemente es como cuáles son las estrategias, regularizar estructura y el volumen con el mismo foco de lo que estamos conversando, generar un acceso de casa, que eso es como lo más deseable versus un departamento, que tenga un acceso a la casa, y que el estar comedor tenga el ancho completo de la casa al patio de atrás. Y esta es una casa de 57 metros cuadrados, es un poquito más grande, pero finalmente creemos que esa calidad de vida, que es la cocina dando hacia adelante y tu living comedor en todo el ancho de la casa hacia atrás, es una ganancia, es como una especie de ley Pereira en miniatura, uno diría. Eso es de ese prototipo que estamos desarrollando. Esto es como parte de la autogestión. Y un DC10, esto también estamos, que el rural, que tiene otro cuadro normativo, similar pero es otro,
que lo estamos desarrollando con un sistema que se llama Furó, que es una serie de marcos que se van sumando y que también creemos, no desarrollar la vivienda industrializada del Serviu porque te obliga a ponerte en la peor condición de la región, en el peor suelo, en el peor clima, entonces finalmente te queda una casa muy cara. Pero sí con este espíritu de cómo hacemos para industrializarla. ¿Por qué? Porque este sistema nos permite ahorrarnos el cielo falso y tener una casa con la altura total. Nos permite tener una casa que tiene muros de este ancho, que tiene una calidad considerablemente mejor, una muy buena aislación. Entonces, de nuevo, la idea es apuntar a que el producto final, con todas estas sistematizaciones, nos permitan hacer una mejor vivienda para el usuario final. Ya, y esto, bueno, eso es lo que ya hemos conversado de las conclusiones. Chao.